Fuera llovía a cántaros. Solo un hombre con una botella de alcohol paseaba por la ciudad, bebiendo para ahogar su tristeza. Fue el peor día de toda su vida. Por la tarde fue despedido por el director de la empresa, diciendo que era la última basura que nadie quería. Ese día se dio cuenta de cuánta razón tenía su director, lo que le hizo verter aún más alcohol en su tristeza. Sin prisa pero sin pausa, se dirigió a su casa. Estaba tan ensimismado en sus pensamientos que ni siquiera prestó atención a lo que le rodeaba, como la luz roja del semáforo. El enorme camión, por supuesto, no frenó a tiempo y, desgraciadamente, siguió embistiéndole a toda velocidad. Al caer al suelo, toda su vida pasó ante sus ojos. Recordó cómo su mujer le había dejado recientemente por un hombre rico porque no tenía casa propia, ni coche, ni dinero. Solo un idiota se casaría con él. Tumbado en el pavimento mojado, en los últimos segundos de su vida, se dio cuenta de un pensamiento muy importante. Esta no era la vida que él quería. Alguien de arriba le oyó y decidió darle una oportunidad. Así que su alma renació en las profundidades del asentamiento. Desde hace 3 días, en las montañas Huayang, el cuerpo de un hombre yace moribundo. Este cuerpo, llamado Feng, fue atendido por su hermano, que nunca perdió la esperanza y luchó por la vida de su hermano hasta el final. Ya estaba nervioso porque era inútil sin él y quería ponerse manos a la obra si de repente su hermano no sobrevivía. De repente la mano de Feng empezó a moverse ligeramente. Entonces abrió los ojos y ordenó a su hermano que se callara, pues su voz quebrada lo estaba matando. Su hermano no podía creer el milagro, e inmediatamente empezó a temblar y a abrazar a Feng. Incluso, empezó a sollozar de alegría. Le abrazó tan fuerte que Feng se puso azul. Después de golpear a Feng, el hermano volvió en sí. También prometió que si Feng moría, encontraría a esos bastardos y lucharía contra ellos hasta la muerte. Entonces Feng se dio cuenta de que no estaba muerto, sino en otro cuerpo. Se volvió hacia su hermano y le preguntó quién demonios era. Meng Shan no entendía cómo podía olvidar a su propio hermano, y empezó a culpar de todo a Ai Qiandao, que había golpeado demasiado fuerte a Feng. Después de decir eso, fue como si Feng tuviera un flashback. Empezó a recordar el pasado de este cuerpo. Este cuerpo resultó tener un cultivo muy fuerte, y un espíritu de artes marciales. Dimensión de las artes marciales espirituales, prioritaria para los artistas marciales que desean cultivar el chi. Los artistas marciales expertos pueden aplanar montañas y crear nuevas tierras. Siendo huérfano de 10 años, Lei Feng se une a la secta Huayang. Hay reinos de perfección en este mundo. El reino del espíritu, el reino del espíritu de la tierra, el reino del espíritu del cielo, el reino del gran espíritu y arriba. Cuando Lin Feng estaba a punto de abrirse paso hacia el reino de los espíritus de la tierra, cayó en las malvadas conspiraciones de los humanos. Desde entonces, se había convertido en un discípulo sin talento, sin ningún pensamiento. Feng descubrió todos estos recuerdos, así que ordenó al hermano Meng Shan que dejara de llorar. Aunque no estaba acostumbrado al cuerpo de un chico de 17 años, empezaba a gustarle más esta vida que la anterior. Meng Shan decidió ir al grano y empezó a agasajar a Feng con bollos frescos. El propio Feng no apreciaba mucho los bollos, ya que eran venenosos para él. Meng Shan solo se rió un poco y contó cómo había encontrado esos bollos en la basura. Aunque no estaban ni un poco sucios, pero era mejor que un estómago vacío. Después de eso, Feng quería vomitar, ya que esta comida ya estaba destinada a los cerdos y no a los humanos. Tras lo cual sonrió y prometió que, cuando tuviera tiempo, se aseguraría de encontrar y agradecer debidamente a los bastardos que le habían hecho daño. Al cabo de un tiempo, encontró comida normal y ya estaba en mucha mejor forma. La sensación de estar vivo es muy agradable. Y también se fijó el objetivo más importante, que era alcanzar el reino de los espíritus. Tras un breve paseo, regresó a su casa. Sentía curiosidad por una cosa. Mirando en sus recuerdos, una vez fue nivel 9 del reino espiritual, pero ahora por alguna razón estaba en el nivel 2. Meng Shan, mientras tanto, se sentó cerca y se llenó la barriga de deliciosos pasteles. Lin Feng, por su parte, decidió no perder el tiempo y comenzó a cultivar. Después de unos minutos, consiguió hacer una liberación astral. Su alma salió de su cuerpo y voló a explorar. Voló a gran altura. También me fijé en 3 chicas muy extrañas. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que había un tipo entre los arbustos que observaba intensamente a esas mismas chicas. Era como una sombra, iba y venía sin hacer ruido. Lin Feng encontró a este chico muy divertido. Mientras comía, tuvo un pensamiento sobre la técnica del gran reino espiritual, liberación astral. Quería averiguar cómo podía seguir utilizando esta técnica de la forma más correcta posible.
De repente cayó en la cuenta de que el reino de los espíritus, el espíritu de la tierra, el gran espíritu, todos tienen una estructura similar. Tenía la cabeza tan llena que ni siquiera se dio cuenta de que se estaba comiendo el plato. Hasta la sangre le salía por la boca, y su hermano pensó que había perdido la cabeza. Tras lo cual, se levantó bruscamente y salió corriendo de la casa. Meng Shan, mientras tanto, cayó de rodillas y empezó a sollozar, pues era obvio que no podía salvarse. Feng se subió a un árbol enorme y empezó a cultivar. Fue capaz de tragarse al dueño del cuerpo, debido a que sus 3 espíritus y 7 almas eran más fuertes que sus 2 espíritus y 6 almas. Ahora tenía 8 espíritus y almas. Por eso, aunque solo estaba en el segundo nivel del reino espiritual, aún tenía el mar astral. También decidió ver qué había sido de la casa de los discípulos de la secta exterior. Al acercarse, recordó de memoria que aquí había un sistema de clases. De repente vio una sombra que se movía lentamente de un arbusto a otro. Era el mismo chico que espiaba a las chicas durante el día. Lin Feng se preguntó qué iba a hacer aquí en mitad de la noche. Este chico se acercó a las ventanas y empezó a mirar a las chicas semidesnudas que estaban durmiendo, y no se daban cuenta de que las estaban vigilando. Feng estaba un poco perdido y conmocionado por lo que veía. Lin Feng decidió activar la técnica del viaje astral. Había muchas mujeres dentro de la sala, y tenían calor, lo que hizo que empezaran a desnudarse cada vez más y a pasearse solo en ropa interior. Lo que le hacía aún más feliz era que le sobreestimulaba. Feng, mirando a este pervertido, decidió darle una lección de por vida. De repente sintió que había alguien más aparte de él, y después de eso él mismo vio una sombra muy rápida. El hombre incapacitó fácilmente al pervertido en un segundo. Luego abrió rápidamente las puertas y se metió dentro. Lin Feng observó esto, y se sorprendió de que la secta Huayang tuviera tiempo para entrenar a pervertidos. Este hombre se acercó a las niñas y les ofreció ir con él a jugar un poco. Las chicas empezaron a chillar del susto y a preguntar quién demonios era. No quería problemas, así que le ordenó que escuchara atentamente. Pero dejó de hablar bruscamente al percibir un aroma muy agradable. Lin Feng analizó la situación, y llegó al punto de que perdería si empezaba a luchar contra él. Por lo tanto, se le planteó la cuestión de qué hacer después de todo. Aturdió a una de esas chicas, se llevó a una de ellas a hombros y se marchó. Consiguió escapar, pero Feng decidió no quedarse de brazos cruzados y perseguirlo con su poder astral. De esa forma, no lo encontrarían. Tras alejarse de aquella casa, el hombre decidió detenerse y dejar a la chica en el suelo. Estaba encantado, con lo guapa que era después de todo. Tercer nivel del reino de los espíritus, mucho ki rico y, lo más importante, un aspecto excelente. Para Lin Feng, que estaba sentado cerca, entre los arbustos, era muy desagradable escucharlo y observarlo todo. Gracias a esta belleza, sería capaz de obtener energía ki. Y él, Sun Huangmeng, finalmente sería capaz de ascender al reino del espíritu de la tierra hoy. Lin Feng estaba disgustado por el hecho de que aquella realmente iba a tomar su yin qi y llenar su propia energía yang a través del coito. Él ya había comenzado a conseguir sus labios en ella como su amiga se despertó y empezó a gritar. El hombre le tapó inmediatamente la boca, pues modelaba hacerlo más tarde, y ahora era un momento muy, muy malo. Después de eso, decidió llegar a la mejor parte. Lin Feng seguía siendo demasiado débil, pero aún necesitaba pensar en algo en lugar de limitarse a observarlo. El pervertido, mientras tanto, empezó a ponerse encima de ella y a besarla. La chica, por su parte, se limitó a guardar silencio al darse cuenta de que más le valía escuchar ya, o podría haber consecuencias aún peores. En un momento dado empezó a sonreír y el pervertido se dio cuenta. Ni siquiera fue divertido para él, ya que ella no se resistió en absoluto. Lentamente llevó su mano a su estómago. La palma de su mano llevaba un anillo que no era un anillo ordinario. Y gritó en voz alta: ¡Muere! El hombre se dio cuenta de que, obviamente, esto no iba a acabar bien. Voló lejos de ella a gran velocidad, y en todas partes se volvió demasiado ligero por su técnica. El hombre tocó el suelo varias veces y salió volando hacia un árbol a gran velocidad. Con una técnica tan poderosa, a la chica no le quedaban fuerzas y simplemente cayó al suelo por completo. Lin Feng observaba desde los arbustos y no entendía cómo demonios había pasado. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que algún discípulo exterior como ella tenía un anillo espacial y un tesoro secreto. Mientras tanto, la muchacha desenvainó lentamente la daga. Estaba muy contenta de tener el tesoro secreto del patriarca. De lo contrario, las cosas podrían haber acabado muy, muy mal. El hombre estaba destrozado y ensangrentado.
Estaba muy enfadado con la chica y tenía muchas ganas de matarla. Lin Feng no entendía cómo no había muerto de semejante golpe, pero incluso se levantó y se dispuso a luchar. Un tesoro secreto no puede contener tanto poder. Y solo puede usarse 3 veces, y esta fue la última. Había perdido la cabeza, y más que nada quería matarla en ese momento. La chica también empezó a pensar que este tesoro secreto no era un objeto muy raro. De lo contrario, era imposible que se hubiera levantado. El hombre no era uno de los tipos ordinarios, y también tenía un anillo raro. A pesar de que estaba gravemente herido, pero aún así, su ki estaba sellado. Sacó una extraña pastilla del bolsillo y se la tragó. Comenzó a caminar lentamente hacia ella. La chica le apuntó con su daga, desesperada, y empezó a retroceder un poco. El hombre giró sobre sí mismo, decidido a acabar con su vida. No creía que realmente estuviera destinada a morir aquí hoy. En el último momento, Lin Feng salió de entre los arbustos y saltó hacia ellos para proteger a la chica. Al segundo siguiente, todo el mundo enmudeció y se produjo un enorme destello blanco. Esa es la diferencia entre la tercera y la novena capa. El pervertido se echó a reír. Le divertía este pequeño bastardo con solo una tercera capa que se atrevía a interrumpir la diversión de este anciano. Lin Feng le llamó loco lunático, que estaba completamente harto de la vida, desde que se atrevió a infiltrarse en su secta Huayan. Esto hizo reír aún más al pervertido, que estuvo de acuerdo con el bastardo. Pero solo añadió que solo a los ancianos no podía dominar, y a todos los demás los podía vencer como moscas. La chica se levantó y le preguntó a Feng por qué había venido. Lin Feng se giró para ver quién decía esto, y al ver una apariencia tan obscena de la chica, inmediatamente giró la cabeza y se sonrojó, mientras gritaba, «¡No soy estúpido!». El pervertido lo observó todo, y aún así encontró un punto débil. Inmediatamente le lanzó su técnica. Lin Feng empezó a gritarle inmediatamente, «¡Cuidado!». Y entonces la cosa se puso muy fea. Lin Feng rebotó inmediatamente a una distancia segura. Esto no supuso ningún problema para el pervertido, y en un segundo, parecía estar frente a Lin Feng. Pero este pudo esquivar rápidamente su ataque. Al final, con su puñetazo, el pervertido hizo un enorme agujero en el suelo. El hombre supo de inmediato que el bastardo solo estaba tratando de ganar tiempo, porque está herido. Lin Feng no entendía cómo éste lo había adivinado tan rápidamente, y se dio cuenta de que, obviamente, hoy se sentiría muy mal. El hombre, mientras tanto, sacó otra pastilla. Se lo metió en la boca. Al mismo tiempo empezó a sentir inmediatamente una fuerza y un poder tremendos. Para Lin Feng era inconcebible ya que nadie lucha como él. Feng pensó que él lucharía como un hombre de verdad. La mano del pervertido empezó a transformarse en una pata de lobo con enormes huesos. No le importaban los comentarios del bastardo. Solo quería matar a todos los que estaban allí. Lin Feng solo tuvo tiempo de poner un bloqueo, pero eso no le sirvió de nada, y el hombre eludió sus defensas y apuntó directamente a su cuerpo. Lin Feng admitió que aún le faltaba experiencia. El pervertido empezó a lamer la sangre de Lin Feng. Le gustaba mucho el sabor y quería más de su sangre. Ser un antiguo discípulo de la secta exterior no era solo un título para aparentar. Así que Feng decidió dar lo mejor de sí mismo. El hombre pervertido no podía creer lo que veían sus ojos. Nunca había visto el tercer nivel del reino espiritual. Tener tal cantidad de ki era simplemente imposible. En su mano, Lin Feng reunió una tremenda cantidad de fuerza. El hombre también reunió fuerzas en su mano y corrió hacia él. Entraron en contacto con sus diferentes fuerzas, y fue muy poderoso. Pero aún así, Lin Feng no podía soportarlo. Todavía estaba demasiado débil, y la sangre salía de su boca. El hombre estaba cubierto de sangre, pero aún tenía mucha fuerza. Se acercó a Feng y empezó a gritar, «¡Técnica demoníaca de sangre imperial!». Entonces se mordió la lengua y más sangre salió de su boca. Realmente cabreó a Feng que a este pervertido todavía le quedaran algunas técnicas. Gritó de dolor y toda su piel se cubrió de fuego. Al cabo de unos segundos, se volvió completamente negro. Solo sus ojos brillaban como el sol en el espacio. Corrió hacia Feng para acabar con él de una vez por todas. Delante de Lin Feng saltó en el aire. La chica estaba preocupada por él y le pidió que tuviera cuidado. Feng se dio cuenta de que quería golpear desde el aire. Por lo tanto, saltó rápidamente lejos de ese lugar. Pero, por desgracia para él, solo era una ilusión. Tras lo cual, y desde el cielo, una enorme palma cayó sobre él a gran velocidad. Un truco de pervertido barato funcionó, y esa palma acabó golpeando muy fuerte a Feng. El impacto fue tan fuerte que Lin Feng hizo una enorme brecha en el suelo. Lin Feng estaba tan perdido que incluso ya había pensado que volvería a morir. El pervertido empezó a acercarse lentamente a Feng y decidió darle una lección. Cuando se acercó,
Lo agarró por la ropa y lo levantó. Realmente le cabreaba que un bastardo con una tercera capa del reino espiritual le hiciera usar una técnica demoníaca de sangre imperial. El hombre reunió un poco de fuerza en su mano y decidió poner fin al juego. Después, con todas sus fuerzas, golpeó a Lin Feng directamente en su cuerpo. Gritó de dolor, y un río de sangre brotó de su boca. El héroe no pudo salvar a la damisela, e incluso morirá a manos del pervertido. Si vuelve a morir, ha decidido pedir a Buda que le reencarne en un príncipe saudí. De tan fuerte golpe se produjo una enorme explosión en el bosque que incluso los árboles empezaron a arrancar sus raíces. Como resultado, Lin Feng cayó de bruces contra el suelo. La chica empezó a sentirse muy mal por él. Pero aún así se encontró consciente, e incluso se puso de pie. Sus primeros pensamientos fueron en qué tipo de cuerpo estaba ahora. Girando la cabeza hacia la derecha, vio el cuerpo de un hombre que yacía inconsciente en el suelo. No entendía cómo no había muerto de un golpe tan fuerte. La chica sentada a su lado tampoco entendía cómo había sobrevivido. Al ver a la chica, volvió a sentirse muy avergonzado. Después, miró su collar y pensó que era lo que le había salvado. Era un objeto que Lin Fei había conseguido cuando estaba en la 9ª capa del reino espiritual, tras haber matado a una bestia demoníaca de tercera capa en una cueva. Nunca pensó que el collar que cogió como recuerdo le salvaría la vida. El hombre yacía en el suelo completamente sin signos de vida. Lin Feng estaba muy feliz por haber derrotado y protegido a la chica. A continuación, se acercó al cadáver y le quitó el anillo que le ayudaba a mantenerse fuerte. Ahora podía curar su cuerpo herido. De lo contrario, lo habría descuartizado y se lo habría dado de comer a los perros. La chica lo miró y no entendió quién era. Un caballero, pero patético. Afortunado, pero pobre. A continuación, Lin Feng se acercó a la chica y le felicitó por su bonita figura. Le dio la espalda y le pidió que no la mirara. Lin Feng no entendía realmente la lógica de la mujer, ya que había estado desnuda todo este tiempo y no había necesidad de avergonzarse. A la chica, por supuesto, no le gustó lo que dijo y le llamó pervertido. También le advirtió que si le veía espiando, le sacaría los ojos. Feng miró un poco a su alrededor y sintió que alguien más seguía aquí. Cuando se adentró en los arbustos, vio el cadáver de una chica con la ropa desgarrada. Inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Después se le acercó una chica que estaba horrorizada por lo que le habían quitado, porque podría haber sido ella. Mientras tanto, tuvo tiempo de cambiarse de ropa. Y ella en dos llevó a esta chica a la tumba y la elogió como es debido. Después de decir palabras amables sobre ella, Lin Feng decidió marcharse, pero la chica le gritó que se detuviera. Ella le preguntó si realmente era idiota. Feng solo sonrió y siguió caminando. La chica se dio cuenta de que este hombre había sufrido abusos y tiempos difíciles. Por eso debía tener cuidado de no subestimarlo. En un momento dado, se dio la vuelta bruscamente y la sobresaltó mucho. Por miedo, incluso se arrastró. Pero Lin Feng decidió calmarla, diciendo que si realmente quería matar, no había necesidad de que la salvara. La chica reconoció que después de todo, no era tan estúpido. En ese momento, se sintió muy avergonzada y se sonrojó. Lin Feng se acercó rápidamente a ella. Ella ya había pensado en muchas cosas en su cabeza, excepto que Lin Feng era bastante interesantemente diferente. Le ordenó que le escuchara con atención. Se marchaba, y si alguna vez se enteraba de que ella había descubierto su secreto, iría a por ella. La chica prometió guardar su secreto le costara lo que le costara. Feng sonrió y le dio las gracias mentalmente. Cuando llegó a casa, le dolía todo el cuerpo, pero ahora tenía un anillo nuevo, y decidió usarlo para reparar todas sus heridas. También decidió meterse en el anillo y se sorprendió de la cantidad de tesoros que escondía. Inmediatamente quiso sacarlo todo, excepto que no esperaba que hubiera tantas cosas, y le abrumó. Casi se mata. No había nada en ese compartimento del tesoro. Todo se podía encontrar. Ahora era un hombre verdaderamente rico. También en toda esa enorme pila de tesoros, encontró un libro genial que escribía sobre el cultivo de 5º grado del estilo del viento, una antigua escritura. Estaba encantado de que por fin le hubiera vuelto la suerte. De alegría empezó a besar este libro. Después pasó a ordenar las cosas. Fue difícil y le llevó mucho tiempo, pero aún así terminó de ordenar estas cosas. Hay dos tipos de moneda en el mundo de las artes marciales. El primero es el que usa la gente corriente, que es el liang de plata, y el segundo es el que usan los artistas marciales, que son los cristales espirituales. Los cristales espirituales son un aspecto importante para aquellos que quieren cultivar. Un cristal espiritual. 100 liang de plata. Ahora tenía 1500 cristales espirituales.
y estaba claro que ya no era pobre. Incluso empezó a imaginar que le presentarían como el discípulo más fuerte y rico de la secta exterior. Incluso entonces, el luchador más fuerte de la secta recibía un cristal espiritual al mes. Con las bonificaciones adicionales, el total aún no superaría los 17 cristales espirituales. Pero el libro que encontró era un verdadero tesoro para él. Hay un total de 10 niveles de técnicas de artes marciales, siendo el más alto el nivel 10. Y cualquier técnica de artes marciales por encima del nivel 7 puede considerarse legendaria. Tuvo mucha suerte de que ese hombre no fuera algún tipo de experto en artes marciales, y el hecho de que hubiera sido derrotado varios cientos de veces, si lo hubiera sido. Pero cuando abrió el libro y vio las ilustraciones, se dio cuenta de que era un libro diferente. Y ya estaba pensando en aprenderse este libro. Aunque sea de nivel 5, no quiere convertirse en un psicópata. De repente notó unos extraños restos en el compartimento del tesoro. Esta daga era bastante pesada y fuerte, así que decidí quedármela. A continuación, pasó a los conos extraños. Asumió píldoras de recolección de ki. La píldora de recolección de chi es principalmente para cultivar el reino espiritual. Tomar la píldora al pasar al siguiente reino dará un aumento del 50% en el nivel de éxito. Decidió pasar al segundo frasco, pero no se abría por alguna razón. Así que decidió hacer todo lo posible para abrirlo por fin. Lo consiguió, pero el corcho salió disparado tan rápido que incluso hizo un agujero en la pared. El contenido de la petaca le dio un susto de muerte. Su corazón comenzó a detenerse poco a poco, y el sudor empezó a correr copiosamente por su frente. Sin perder un segundo, decidió cerrar este frasco, ya que no quería morir. Cuando cerró, tenía muy poca fuerza. Su sentido de la dominación le había incapacitado gravemente. Él estaba muy contento cuando cerró ese frasco. Era una píldora ki imperial. Antes, cuando no podía atravesar el reino de los espíritus, habría deseado tener una de estas píldoras chi del emperador. Pero ahora tenía una. Creía firmemente que llegaría al reino de los espíritus. Después, escondió todo lo que necesitaba en el ring. Por fin se acabaron sus días de pobre, y eso le desató mucho. Dicho esto, todo esto le cansaba mucho. Así que se fue a su cuna. A la mañana siguiente se sentía mucho mejor. Mientras dormía, sus collares empezaron a brillar. Y cuando despertó, estaba en un lugar extraño. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que estaba siendo succionado en alguna parte. También me sentía impotente y no podía hacer nada al respecto. Lo succionaron cada vez más fuerte y finalmente lo succionaron. Gritó pidiendo ayuda como pudo, con la esperanza de que alguien le oyera. Terminó en un lugar similar. Supuso que estaba en el espacio astral del colgante de jade, pero luego estaba la cuestión de por qué su cuerpo astral fue succionado. Delante de él vio una cosa incomprensible que brillaba con los 7 colores del arco iris. Era un raro tesoro colgante de jade. Se acercó y ya quería coger el tesoro para sí. Pero resultó ser pequeño e insolente y huyó de él. Lin Feng salió inmediatamente a perseguirle. En un instante, este tesoro se desdobló en Feng. No entendía qué coño estaba pasando. El tesoro voló directo a la cabeza de Feng. Tardó unos segundos en darse cuenta de lo que había ocurrido. Y después empezó a gritar de miedo, pues el tesoro no se le había metido antes en la cabeza. Hubo un parpadeo en su mente. Aguja astral, un poder necesario para los que viven en el reino de los espíritus terrestres. La primera capa necesita una aguja, la segunda capa necesita 5 agujas, la tercera capa necesita 10 agujas, y la cuarta capa necesita 20 agujas. Cuando se domina, puede atacar de forma invisible y destruir el espíritu y el alma de alguien. Las partes astrales se dividen en 2 partes. Una parte es para la aguja astral y la otra para el martillo astral. Despeja tu mente, abraza el espíritu y el chi. Desecha las distracciones. Identifica la aguja astral. Después de un rato, por fin terminó. Este le había agotado demasiado. Una vez superada la primera etapa, el siguiente paso era salir del mar astral, lo cual intentó hacer. Empezó a manipular la aguja para salir, pero ella no le hizo caso del todo. Aunque la aguja era pequeña, dejó un buen rasguño, y a Feng le dolió de verdad. Después de eso, tenía aún más ganas de aprender a controlarlo. Mientras tanto, en la realidad, el hermano de Meng Shan entró en su habitación. Él estaba conmocionado mientras unas llamas oscuras salían del cuerpo de Lin Feng y no sabía qué hacer. Meng Shan decidió que su hermano había muerto. Solo habían pasado 5 días desde la última vez que lo vio. De repente, se levantó bruscamente. Meng Shan pensó que ahora se trataba de un zombi, no de un humano. La primera pregunta de Lin Feng fue: ¿por qué apesta tanto aquí? A Meng Shan no le importaba el olor. Lo más importante para él era mantener con vida a su hermano.
Pero Feng siguió preguntando por el vertedero que desprendía un olor tan horrible. Salvo que Meng Shan decidió molestar a su hermano diciéndole que era él quien olía tan mal. Le preguntó cómo podía apestar tanto en solo 5 días, excepto que Lin Feng no iba a decir que deseaba tal cosa. Después, los dos fueron al lago. Así se relajó y se lavó. Al cabo de un rato, Meng Shan ofreció a su hermano un tentempié. Tenía mucha hambre, así que saltó inmediatamente del lago, se vistió y fue a comer panecillos frescos. En cuestión de minutos, se comió una cesta llena de bollos. Esto era un récord incluso para Meng Shan. Lin Feng solo se rió y dijo que simplemente no había comido en 5 días enteros. Meng Shan empezó a sonreír a su hermano, pues estaba muy guapo después de lavarse. Estas palabras realmente avergonzaron a Feng, ya que pensó que su hermano era gay, puesto que estaba diciendo tales palabras a otro hombre. Meng Shan no sabía quién era gay, por lo que pidió una explicación. Por supuesto que no lo sabía, porque la palabra había sido inventada en la vida anterior de Lin Feng. Así que le explicó que es cuando un hombre es gay con otro hombre. Mientras hablaban, se les acercaron unos 3 tipos. Meng Shan se dio cuenta inmediatamente de que esto no era para bien. Y Lin Feng miró fijamente a esos tipos, anticipándose a la batalla. El principal de esos tipos vio que Feng le miraba fijamente y prometió sacarle los ojos si no dejaba de mirarle así. Era Li Baokai, un rico discípulo externo que aún no había entrado en la secta externa, y sus 2 perros. A Tsai se le acercó uno de sus novios, que tenía muchas ganas de tomarle el pelo al idiota. Meng Shan se dio cuenta de que olía algo frito, y le pidió a su hermano que le acompañara a casa. Feng no entendía por qué tenía tanta prisa. Li Baosai oyó lo que hablaban, y por supuesto, no quiso dejarles marchar. Meng Shan empezó a contar que Feng acababa de recuperarse de su enfermedad, y pidió que les dejaran ir esta vez. Li Baosai no quiso escucharle y se limitó a empujarle. Y después, uno de los chicos de Tsai decidió explicarle que si se arrastraba por sus piernas y les llamaba abuelo 3 veces, les dejarían marchar. Entonces los 3 se colocaron en columna y abrieron las piernas para que él pudiera arrastrarse entre ellas. Realmente cabreó a Feng y la forma en que estos bichos raros actuaban con los demás. Meng Shan pidió a Tsai que dejara marchar a Feng y a cambio se convertiría en su sirviente durante 1 mes. Li Baotai solo se rió y le dio una bofetada. Quería a cambio un sirviente alegre y aburrido. Esto ya se había pasado de la raya, y Feng, que estaba enfadado, entró en la conversación. Solo se reían y no le tomaban en serio. Como Feng ya había tenido bastante, pensó que era hora de estirarse un poco. Meng Shan empezó a desanimarle y a pedirle que no hiciera ninguna estupidez. Excepto que Feng ya era imparable. Un hombre de verdad no se esconde a la hora de actuar impulsivamente. Lin Feng empezó a calentar justo delante de ellos para no dar un tirón. Qiai no entendía qué estaba haciendo ese idiota, después de lo cual, Feng corrió rápidamente hacia ellos. En un segundo corrió junto a los 2 tipos y les dio una bofetada a cada uno. A Lin Feng no le gustaba el hecho de que no fueran más que un puñado de perros falderos, además de unos monstruos demasiado arrogantes. No le importaban tanto que incluso permitió que los 3 le atacaran a la vez y no le hicieran perder su precioso tiempo. Esto acabó por cabrear a los 2 chicos, y decidieron darle una paliza juntos, ya que se lo estaba buscando. Después de eso, comenzó la verdadera lucha. Qiai estaba a su lado y no entendía cómo este bastardo era capaz de hacerse tan fuerte, ya que era capaz de repeler los golpes de los chicos. Intentaron hacer daño a Feng, pero nada funcionó. Al contrario, era una ventaja para Feng, ya que solo necesitaba a alguien para probar sus nuevas habilidades. Invocó su aguja y empezó a jugar con ella y a intentar hacer contacto con ella. Solo les había hecho un par de arañazos, y ya estaban doloridos y tirados en el suelo. Feng decidió echar más leña al fuego, y añadió que solo había mostrado una fracción de su poder, por lo que deberían darse cuenta de con quién se estaban metiendo. El hermano pequeño no entendía cuándo fue que Feng se había vuelto tan fuerte e imperturbable. Los 2 chicos incluso se asustaron ya cuando empezó a acercarse a ellos, y comenzó a amenazar a su hermano Tsai, que nunca le perdonaría, excepto que a Feng no le importaba nadie. Solo escuchó demasiadas palabras, así que decidió golpearlos con todas sus fuerzas que ni sus madres los reconocerían. Acabó pateando a uno de los tipos con el pie como si fuera un balón de fútbol. Qiai no entendía cómo podía ser. Meng Shan corrió hacia su hermano y empezó a preguntarse de dónde sacaba su fuerza y su valor, y solo empezó a adivinar que había recuperado su fuerza. Feng pidió a Meng Shanyu que se callara, y decidió que no sería suficiente para diluir a las 2 cucarachas.
Qiai se dio cuenta de que se trataba de él y empezó a huir en silencio, pero Feng le detuvo rápidamente. Qiai no le obedeció y quiso marcharse voluntariamente porque estaba harto de él. Feng estaba un poco disgustado, pues esperaba que se quedara a jugar con él un rato. Qiai no esperó a que atacara y utilizó la técnica del tigre feroz. Meng Shan empezó a preocuparse por su hermano al ver una técnica tan poderosa. Feng, por su parte, ni siquiera se sorprendió ni se asustó. Simplemente repelió su ataque con facilidad, moviéndose solo ligeramente. Qiai no se dio cuenta de lo que ocurría al sentir un intenso dolor en la cabeza. Para Feng seguía siendo solo un bastardo sin valor. Se acercó a él y le retorció el brazo como si fuera un trapo. Qiai no se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya que ahora no podía sentir su mano. Él nunca había visto tal magia antes. Y a continuación, Feng decidió recordarle su condición, y le hizo arrastrarse por sus piernas, o no saldría vivo. Fue una gran humillación para él y, por supuesto, se negó a cometer el deshonor. Feng decidió recordar en qué posición se encontraba y se apuñaló la mano con los dedos hasta ensangrentarla. Qiai, a su vez, gritó de dolor y le suplicó que le soltara el brazo. Meng Shan entró en la conversación y pidió que le dejaran marchar, pues ya estaba malherido. A Lin Feng no le importó hacerle pasar un día feliz, y le dejó marchar, mientras le lanzaba como una pelota de tenis. Feng le advirtió que, si volvía a verle, le mataría y nadie le ayudaría. Los dos chicos corrieron hacia Tsai y huyeron con él hacia la aldea. Lin Feng también decidió amonestar a su hermano. Y le dijo que la misericordia y los enemigos es la dureza hacia uno mismo. En este mundo despiadado, los enemigos serán crueles, y tendrá que haber una docena de veces más venganza, o los que sufrirán serán ellos mismos. Meng Shan solo se rió ya que no podía ser tan despiadado como los demás, pero hoy era el día más refrescante. Algo sentido da todos estos años, desde que estaba vivo. Al final, le dio las gracias al hermano de Lin Feng por protegerle. Solo sonrió torpemente, y le recordó que eran hermanos después de todo. Después de lo cual, fueron a pasar desapercibidos para que la gente no tendría ningún segundo pensamiento, ya que no había roto todavía, pero el reino de los espíritus de la tierra. Meng Shan se detuvo abruptamente y se preguntó. Ya que estaba hablando del reino del espíritu de la tierra, ya era un nivel a la par con el de un anciano. Esto realmente cabreó a Feng, y no pudo soportarlo más, y golpeó a su hermano en la nuca. Todo porque solía estar tan alto como la 9ª capa del reino espiritual. Meng Shan admitió que realmente había olvidado los pasados días de gloria del hermano Fei. Después de todo, tales talentos fueron raros en la secta Huayang durante siglos. Ahora Feng se sentía avergonzado y estaba de acuerdo con su hermano. Meng Shan también añadió que si no fuera por los malvados planes de las familias, ya habría estado en la cima del reino del espíritu de la tierra, y entonces sería capaz de caminar orgullosamente al lado del hermano Lin Feng. Al propio Feng le cabreaba que su hermano dependiera de otras personas. Decidió explicarle que aunque le había protegido esta vez, eso no significaba que algo le protegería siempre. Meng Shan se sintió un poco triste, ya que con su reino espiritual de 1ª capa, lo más probable es que no pudiera pasar al siguiente reino. Empezaba a estar un poco harto y decidió por fin metérselo todo en la cabeza. Empezó a tirarle de las mejillas y le prometió que, pasara lo que pasara en el futuro, le haría entrar en el reino de los espíritus de la tierra. Fue un momento muy dulce, y el hermano se sirvió un abrazo, mientras lloraba y no se calmaba. Lin Feng no quiso tolerar esto, y le dio una patada. Esto ya estaba cruzando todos los límites. Después de lo cual siguieron su camino. Mientras tanto, Xiai había llegado a casa. Inmediatamente se le prestaron los primeros auxilios y se le vendó la mano. Al mismo tiempo sentía muy bien cualquier roce en su brazo herido. Pero aún más que eso, recordaba a Feng. Quería más que nada encontrarlo y hacerlo pedazos, y hasta que lo hiciera, no descansaría. El criado se preguntó cómo quería vengarse después de todo. Chie no le tenía miedo. Mientras Deng Yuan regrese, no confiará en este idiota. Pero sigue sin ser suficiente. Este idiota se atreve a lastimar su brazo izquierdo. Empieza a enloquecer solo de pensarlo. Por lo tanto, aparte de romper su cuerpo en 1000 pedazos, no tenía opciones. Tras lo cual, se levantó y se volvió hacia Liu Er. Le ordenó que fuera a la casa interior del monasterio, donde los discípulos cultivan en las cuevas. Allí podría encontrar a su primo. Su tarea era pedirle que tomara la decisión por él. Liu fue inmediatamente a las montañas a visitar a su primo. Cuando llegó a Luo Shao, le contó toda la historia y el problema. No sabía cómo ese idiota de Lin Feng se había vuelto de repente inusualmente fuerte, y casi mata a su primo pequeño,
pero debía ayudarles a aclarar la decisión por ellos. Luo también se sorprendió de que aquel despreciable tuviera por fin algo de cordura en la cabeza. Luo apoyó a Luo y añadió que, sin embargo, él es solo alrededor de la tercera capa del reino espiritual, pero todavía se atreve a intimidarlos. Lo que más cabreaba a Luo era que le hubiera cogido tanto pánico al bastardo. Desde luego, no podía tener miedo de ese enclenque, ya que estaba en el reino de los espíritus de la tierra. Lu no estaba muy de acuerdo con lo que decía. Luo le dirigió una mirada temerosa y le ordenó que no interfiriera en su cultivo por culpa de esa pequeñez. No tenía otra cosa que hacer que alejarse y apartarse de su camino. Para él, el caso es como una pulga, nada por lo que armar jaleo. Realmente quería que Feng siguiera vivo y fuera testigo de lo impresionante que sería su futuro amo. Era mucho más satisfactorio que matarlo. Mientras tanto, otra de las cuevas también estaba hablando con Lin Feng. La hermana Tian estaba dando consejos sobre cómo derrotar a ese idiota de Feng, y se lo estaba explicando todo a la misma chica que Lin Feng había salvado. Anteriormente, era la poción espiritual refinada de su maestro, la que ella le había pedido tan insistentemente, por lo que tenía que ser usada sabiamente. La chica luchó con su conciencia, pues si no fuera por él, ahora estaría muerta y violada. La hermana Tian ni siquiera quiso escucharle ya que el idiota dejó de serlo de repente. La chica no sabía de qué estaba hablando. La hermana Tian explicó que todo este tiempo había estado fingiendo ser estúpido y engañando descaradamente. Esto conmocionó a la chica, pues le había visto y no parecía que estuviera fingiendo. La hermana Tian vio que era demasiado ingenua. Supuso que solo estaba fingiendo porque el quinto torneo semianual de la liga se celebraría dentro de 2 años. Vio lo mucho que había agobiado a su hermana pequeña, así que le pidió que no pensara mucho en ello y que empleara todo su tiempo en cultivar sus habilidades. Lin Feng, mientras tanto, estaba tumbado en el césped y era agraciado con la vista. Se tumbaron junto a su hermano e imaginaron cómo podrían volar. Lin Feng, mientras tanto, decidió informar a su hermano de que pronto iría a entrenar a la montaña de las bestias. Esto molestó un poco a Mengshan, pues una multitud de discípulos externos murieron en esto juntos en solo 1 año. Lin Feng no estaba de acuerdo con él. Como no se podía atrapar a un tigre sin entrar en su guarida, solo allí podía superarse y hacerse más fuerte. Pero solo los discípulos externos de alto rango pueden entrar en la montaña de las bestias para entrenarse. Cualquier otro discípulo que quiera ir allí debe solicitar permiso. Pero ahora mismo debe hacerse más fuerte cuanto antes, así que debe ir a la montaña de las bestias como sea. Mengshan estaba empezando a pensar que su hermano finalmente había perdido la cabeza, pero se calmó rápidamente, pues un discípulo extraño no puede obtener permiso para entrar en la montaña de las bestias. Pero cuando llegó a casa no se dio cuenta de nada. Vio la ficha de madera de Lin Feng, pero eso era imposible, ya que después de todo, era un discípulo forastero. Feng solo se rió, le recordó el dicho: con dinero, puedes hacer que el diablo gire las ruedas de molino. Mengshan no estaba contento cuando se dio cuenta de que había sobornado a la persona adecuada. Feng pensó un poco, y solo confirmó sus palabras. Mengshan hizo inmediatamente un berrinche y le pidió a Feng que no hiciera eso. Era peligroso, pues podía morir fácilmente. Lin Feng estaba harto de tanto moco, así que se limitó a darle un puñetazo. Y para evitar que este incidente se repitiera, lo echó de casa para que no interfiriera en su cultivo. No le hizo mucho caso y empezó a llamar a la puerta suplicando entrar. Esto realmente cabreó a Lin Feng, estaba muy molesto por todo el asunto. Aunque todo le molestaba, se calmó y fue a cultivar. El camino a la montaña de las bestias es muy peligroso, y debe abrirse paso para ir allí. Excepto que había un problema: el poder espiritual en su cuerpo aún no era suficiente, y se preguntaba cómo podría abrirse paso hasta él. Mientras bebía el agua, recordó su anillo. Recuerda que había algo en su anillo espacial. Por supuesto que olvidó las pastillas. Cuando comió esta píldora, sintió inmediatamente que el poder fluía y se acumulaba en su interior. Cuando se puso manos a la obra, todos sus intentos acabaron en fracaso. Probablemente confiaba demasiado en las píldoras, que le ayudaban a pasar a la 4ª capa del reino espiritual. Para lograrlo, necesitaba practicar un poco más. Si practicaba otra habilidad, también podría mejorar su capacidad. Así que tomó la decisión de estudiar la llave del árbol celestial y del viento. Era un arte marcial de nivel 5, por su aspecto, le parecía bastante poderoso. Hay 5 elementos de esencia en total. Suave, la brisa primaveral sopla en la superficie. Feroz, los cielos caen y la tierra fluctúa. Todos ellos se dividen en 5 etapas de cultivo del viento: sentir el viento, comprender el viento, tomar el viento,
seguir el viento y convertirse en el viento. Cuando gane fuerza, se convertirá en uno con el viento. Tras considerar todos los pros y los contras, decidió cultivar específicamente el viento. Utiliza el poder del conocimiento divino, y luego ajusta el cuerpo para sentir el estado de viento de la mayor iluminación, todo según la clave del árbol y el viento celestiales. Solo Dios sabe observar la mente y sentir el viento. El viento es palpable pero invisible, y sin embargo lo hizo. Al cabo de un rato empezó a ver viento por todas partes. Él estaba muy contento de que el pesado trabajo robótico nunca fuera en vano. La llave del árbol celestial y del viento es realmente asombrosa. Ya era posible volar durante no demasiado tiempo, habiendo dominado solo la primera etapa. A la mañana siguiente durmió como si nada y tuvo dulces sueños. De repente, un hombre entró en su habitación para informarle de que Meng Shan estaba siendo apaleado por la gente del día de Yang. Lin Feng aún tenía sueño, y no entendía a qué venía tanta conmoción. Después de todo, ayer había cultivado toda la noche. Tardó un par de segundos en darse cuenta de lo que estaba hablando. Estaba muy enfadado y quería matarlos a todos. En ese momento, los hombres de Yang le estaban dando una buena paliza al hermano pequeño. Meng Shan no entendía por qué le estaban pegando y cómo les había hecho daño. Nadie le tomaba en serio y todo el mundo tenía ganas de seguir dándole palizas. En ese momento se dio cuenta de que era un inútil. Uno de los chicos de Ian decidió hacer un tiro muy fuerte. Acumuló fuerza en su mano y golpeó el cuerpo con todas sus fuerzas, haciendo que su brazo rompiera un par de costillas. Este tipo estaba asqueado de este perro gordo y rastrero que seguía yendo contra él de todas formas. Estaba decidido a acabar con él de una vez por todas. Así que reunió la fuerza de su brazo y se preparó para matarlo. En ese momento, la mismísima chica llamada Li Miao irrumpió en la batalla. Meng Shan no entendía cómo había acabado aquí. Pero Li Miao tenía más curiosidad por saber por qué Tang Jian decidió de repente someter a un miembro de la secta general. Incluso supuso que no temía el castigo de la secta. Tang Jian solo se rió, porque después de ver sus enormes accesorios, decidió contarle sus razones. Li Miao estaba asqueado de lo desagradable y sucio que era. Tang Chan decidió ir de espeso, y recordó a todos que él solo estaba en la primera capa del reino espiritual. No podía ser similar al resto de la secta común. Li Miao permaneció en silencio y escuchó atentamente al bastardo. Durante esta conversación, entró el propio Yan. Tang Dian corrió inmediatamente hacia él y comenzó a adorarle. Yan a su vez se dirigió inmediatamente a la hermana menor de Li, e inmediatamente le pidió que fuera a cultivar con él juntos. A esta Yan de día realmente le gusta disgustar a la gente, y sería mejor si simplemente salvara a Meng Shan y se largara de allí. Así que levantó a Meng Shan y declaró que no le interesaba la propuesta de Yan. Este, a su vez, se enfadó, por supuesto, pues le había mostrado respeto, y ella lo había rechazado. Meng Shan, por supuesto, se mostró muy agradecida y pidió seguir adelante sin él, pues no quería arrastrarla a este asunto. Li Miao se opuso. Después de todo, no temía a esos bastardos. Yan, mientras tanto, quería mostrar su fuerza para deshacerse de ellos. Meng Shan vio a Yan corriendo hacia ellos e inmediatamente empujó heroicamente a Li Miao a un lado. Yan solo lo elogió por su idiotez. Después de todo, él ciertamente no quería dañar a una chica hermosa. Solo ansiaba la sangre de la gorda. Meng Shan se dio cuenta de que no tendría tiempo de esquivar y no supo qué hacer. Pero por supuesto, en el último momento, Lin Feng vino al rescate. Si Feng hubiera llegado unos segundos más tarde, Shan se habría convertido en un montón de polvo. Feng se volvió hacia Li Miao y le dio las gracias por proteger a su hermano. Pero ella no vio nada malo en ello. Después de todo, eran de la misma secta y debían apoyarse mutuamente. Y en ese momento, se había dado cuenta de que su carácter no era tan malo. Yan a su vez estaba muy enfadado, y sus ojos se cubrieron de un tono rojo. No consiguió matarlo la última vez, pero hoy ha venido a morir él mismo. Después de lo cual, Yan ordenó a sus hombres acabar con el bastardo. Inmediatamente fue rodeado por diferentes flancos, por lo que no pudo escapar. Lin Feng comenzó inmediatamente a pensar en un plan sobre la mejor manera de proceder. Feng anunció a todos que consideraría su antigua y nueva venganza como una sola. Por lo tanto, nadie quedaría impune hoy. Li Miao empezó a adivinar que iba a mostrar su verdadera fuerza. Para Yan, todo eran palabras vacías, así que se ofreció a ir al grano y ver lo capaz que era. Como Tang Shan había golpeado más fuerte a Meng Shan, decidió empezar por él. Para Tang Jian, esto era otra basura que no ponía en serio. Tang Jian decidió atacarle primero. Wu solo tenía muchas desventajas, y Lin Feng agarró su brazo. Primero decidió retorcerle el brazo.
Gritó de dolor y todos los demás se aterrorizaron ante su nuevo poder. Feng Se volvió hacia su hermano y le preguntó cuántos golpes le había asestado aquel bastardo. Sin pensarlo mucho, adivinó unos 10 golpes. Feng se alegró de que fuera a necesitar tantos golpes para divertirse. Tang Jian comenzó a rugir que había aterrizado un máximo de 7 u 8 golpes, excepto que no le molestaba y quería divertirse más y más. Tang Jian apenas podía mantenerse en pie y pidió ayuda a Yan. Lin Feng, por supuesto, no quería dejarle marchar, así que le dio un fuerte puñetazo, y luego lo envió directamente al suelo con todas sus fuerzas. Yan no entendía lo que estaba pasando aquí, ya que ambos estaban en la cuarta capa del reino espiritual, pero su fuerza era mucho mayor. Meng Shan estaba muy contento de tener un hermano tan maravilloso. Feng sentía curiosidad por sus heridas, pero no pensaba en ello. Quería dar las gracias a su hermano por haberle salvado de alguna manera. Tang Qian yacía inconsciente en el suelo, y todo el mundo a su alrededor no estaba aterrorizado por su fuerza. Pero también había tipos que creían que si atacaban todos juntos, lo derrotarían con facilidad. Un montón de escoria corrió hacia Feng. Él no se confundió y decidió aturdir a todos con su técnica de la aguja. Todos cayeron al suelo inconscientes, y decidió finalmente pasar a Ian. Aunque no sabía qué trucos utilizaba, pero su fuerza era claramente superior a la de esos bastardos que yacían en el suelo inconscientes. Con ello quería darle una lección, a saber que la arrogancia tiene un precio. Los dos empezaron a acercarse en silencio y a acumular fuerza en sus manos. Y además, entraron en contacto en combate cuerpo a cuerpo. Yan y Lin Feng quedaron enteros y sin heridas profundas al final. Yan no entendía cómo este tonto podía tener fuerza al mismo nivel que él. De repente, oyeron una voz ronca que les ordenaba que se detuvieran. Después de todo, una pelea más y ambos serían expulsados de la escuela Guayan. Era un anciano importante que vino con la noticia de que en 2 meses habría una ronda de selección para ascender a un discípulo a discípulo externo. Para que definitivamente no se pelearan más, el anciano decidió demostrar su poder. Y una vez más les advirtió que se comportaran y no le causaran problemas. Lin Feng captó inmediatamente el hecho de que era un maestro del reino tierra, lo que era realmente extraordinario. Li Miao, con ansiedad en los ojos, observaba el desarrollo de los acontecimientos. Meng Shan, que estaba de pie cerca, permaneció tranquilo, pero su mirada estaba llena de atención. Al mismo tiempo, una pila de cadáveres yacía bajo sus pies. El anciano se acercó a Lin Feng y le preguntó sin palabras si era el mismo tonto del que se rumoreaba. Lin Feng, haciendo caso omiso del insulto, confirmó tranquilamente sus palabras. El anciano le miró extrañado y sorprendido, observando que tenía una buena base para mejorar sus habilidades. Yan, con ira en los ojos, observó cómo el anciano elogiaba al otro joven, ignorándolo por completo. Por último, el anciano les deseó que siguieran estudiando con ahínco, añadiendo que no debían dejarle venir una segunda vez. Los 3 se quedaron allí, felices de que las cosas se hubieran resuelto por fin. Pero Yan estaba enfadado y quería matarlos a todos. Luego fueron a la sala de alquimia para intercambiar medicinas espirituales. Meng Shan, con tristeza en los ojos, no quería ir allí, diciendo que necesitaban ese dinero para salir adelante. Después se envenenaron todos juntos en Dantan. Entraron en el local y les sorprendió lo grande que era. Y fueron allí a comprar píldoras medicinales. Entonces saltó un vendedor y empezó a ahuyentar a estos abigarrados estudiantes. Meng Shan sugirió a su hermano que volvieran ya que no tenían tantos cristales. Lin Feng solo se rió de su ingenuidad, ya que tenía un montón de estos cristales. No soportó que le trataran así y le tiró una bolsa de dinero a la cara, diciéndole que abriera bien los ojos. El vendedor se alegró mucho de ver tantos cristales y se preguntó cuándo se habían vuelto tan generosos los estudiantes. Después, se disculpó con él y admitió que estaba ciego. También sacó la mejor esencia medicinal que tenían. Hui Yuandan. Era una cura garantizada. Li Miao y su hermano no podían creer que Lin Feng hubiera encontrado tantos cristales para comprar la medicina más cara. Cuando ya lo habían comprado todo, se pusieron en marcha. Y Meng Shan por el camino empezó a preguntarle de dónde había sacado tantos cristales multidimensionales. Lin Feng por supuesto no quiso contárselo y dijo que era un gran secreto. Así que preguntó por estos cristales hasta el final. Esto molestó tanto a Lin Feng, que decidió acelerar, y se quedó detrás de los dos para meditar en silencio. Cielo y tierra, de Shun Feng Shui, es en realidad algo más que Kung Fu. Meng Shan seguía buscándole, preocupado por él. Al final, después de algún tiempo, lo encontró después de todo. Lin Feng saltó del árbol y le asustó.
Estaba muy enfadado porque el hombre seguía distrayéndole. Meng Shan respiró un poco y preguntó por qué el hombre no hacía ruido. Lin Feng empezó a enfadarse aún más y le gritó al oído: «Hermano, estoy muy ocupado». Meng Shan acudió a él para darle la gran noticia. La solicitud de Montaña Bestia había sido aprobada. Esto hizo muy feliz a Lin Feng, ya que finalmente podría demostrar sus habilidades. Después, viajaron al monte Batsuyama. Había mucha gente, pero aún así no le avergonzó. También supuso que debía de haber un tesoro en aquella peligrosa montaña, y eso le dio aún más ganas de ir allí. Meng Shan empezó a rogarle que no le abandonara y escalara una montaña tan peligrosa. Como Meng Shan cayó de rodillas y empezó a sollozar. Toda la multitud volvió su atención hacia ellos, y empezó a mirar a los dos con mucha suspicacia. Lin Feng se dio cuenta de todas estas miradas, y rápidamente empujó a Meng Shan lejos de él. Después de todo, se acercó al anciano, y le mostró su ficha de la montaña de la bestia, por lo que pudo participar oficialmente. Al mismo tiempo, el anciano también le recordó que debía volver a la sala de méritos para recibir su ficha de prueba de jade. Sin embargo, recientemente, había un olor extraño en las profundidades de la montaña bestia, por lo tanto, le aconsejó que no se adentrara demasiado en la montaña bestia con su fuerza actual. Lin Feng se puso muy tenso a partir de esta información, ya que aunque no tenía miedo, el anciano era capaz de asustarlo. Aún así, se armó de valor y se dirigió a esos monstruos, pero primero, por supuesto, teníamos que encontrar algo comestible para comer y llenar el estómago. Mientras se escondía entre los arbustos, se fijó en un pequeño conejo blanco que había cerca, un pequeño conejo blanco que parecía muy apetitoso. Inmediatamente lo agarró por las orejas, y en pocos minutos había una hoguera preparada, y este conejo estaba sobre el fuego. De repente, algo más percibió el olor y comenzó a acercarse lentamente al fuego. Lin Feng estaba mordisqueando al conejo por ambas orejas, y ni siquiera se dio cuenta del peligro. Solo cuando el enorme monstruo ya había saltado sobre él, Lin Feng lo percibió. Realmente molestaba a Lin Feng que tuviera que dejar de comer y darle una lección a este toro. Lin Feng se calmó un poco, y decidió que era un buen momento para probar Tianda Shun Feng Yue, para captar la dirección del viento. Comenzó a sacar silenciosamente la espada del anillo. El toro voló hacia el suelo a gran velocidad e hizo una enorme mella en el suelo. Después corrió hacia Lin Feng para despedazarlo. Sosteniendo el trozo de carne en la boca, decidió derrotarlo con un solo golpe de su espada. Acabó cortando la cabeza de un toro en una fracción de segundo, y luego siguió mordisqueando el conejo. De repente sintió algo extraño en su interior. Al cabo de unos segundos, empezó a eructar, ya que la comida estaba arruinada por este cerdo apestoso. Se dio cuenta de que no iba a poder cenar, así que decidió ocuparse primero de los monstruos de la zona. Mató a todos los monstruos seguidos con facilidad, excepto que mientras mataba todo, notó como no le quedaba ni un solo núcleo mágico. Aún así, se alegró de haber tomado la decisión correcta de venir a la montaña bestia. En solo unos días, ya había alcanzado el 5º nivel de condensación chi. De pie cerca del lago, oyó lo que era un tipo gritando. El tipo huía de monstruos y pedía ayuda. Consiguió correr hacia unos bosques, y allí tropezó con una roca y cayó al suelo. El chico, mirando al lobo, pensó que hoy era su momento. Lin Feng se subió al árbol junto a él, y se preguntó cómo una persona tan inútil podía entrar en la montaña de la bestia. Guy maldijo a ese maldito sabueso infernal, deseándole una muerte rápida. Empezó a gritar a los perros y a intentar ahuyentarlos de alguna manera gritándoles. Los perros se detuvieron y le miraron con extrañeza. El chico, señalando con el dedo, gritó que sus palabras eran pura verdad, y preguntó a regañadientes qué significaban sus miradas de desprecio. Lin Feng había estado de pie al lado todo el tiempo, y estaba perplejo por este estúpido. Entonces los perros se cansaron de mirarle y corrieron hacia él. Intentó escapar de alguna manera, y empezó a saltar y esquivar. El tipo, con un tono suplicante en la voz, intentó calmar al sabueso infernal, ofreciéndole hacer como si nunca se hubieran conocido. Volvieron a reunir fuerzas y renovaron su ataque contra él. Él solo podía permanecer allí y esperar un milagro. Lin Feng se dio cuenta de que era su hora, así que rápidamente saltó del árbol. Sacando su espada, derribó a los dos monstruos. Y además se le acercó y le preguntó si pinchar cositas podía asustarle tanto. El muchacho, con lágrimas de gratitud en los ojos, exclamó que le habían salvado la vida y expresó su más profundo agradecimiento. El tipo, por supuesto, quiso agradecérselo y metió la mano en su saco. Le contó cuánto tiempo y con cuánto esfuerzo había recogido este tesoro, y que estaba dispuesto a compartirlo con él. Después de lo cual sacó una hierba y se la tendió.
Lin Feng no entendió a este bicho raro, y pensó que solo estaba bromeando. Lin Feng sinceramente no entendía por qué este tonto era tan protector con esta bolsa de hierba, tanto que también casi muere por ello. El muchacho solo vio cómo al hombre no le gustaba la recompensa, y pensó que no era suficiente para él. Entonces, se ofreció a regalar todo su tesoro, esperando que fuera suficiente. Lin Feng solo se rió de él. Por lo tanto, le ofreció coger las hierbas para él, diciendo que las necesitaría. Empezó a coger un apetitoso trozo de carne. Después de rebuscar un rato en su bolsillo, encontró 2 bolas. El tipo, mirando el núcleo mágico con admiración, exclamó que era increíblemente fuerte. Entonces se presentó como Chang Hao y preguntó por el nombre de su nuevo conocido. Cuando recibió la respuesta, se preguntó por qué no participaba en la búsqueda del tesoro custodiado por un mono mágico. Sin embargo, al ser rechazado, mencionó que el mono custodiaba una valiosa fruta. Con los ojos ardiendo de expectación, Feng empezó a calcular los beneficios de la venta de las frutas del espíritu de la tierra sin terminar la frase. Por lo tanto, con una mirada decidida, declaró que él también iba a buscar el fruto del espíritu de la tierra, pues un tesoro así no podía perderse. Se subió al árbol y decidió evaluar la ruta. El tipo, advirtiéndole preocupado, le dijo que el simio mágico ya había aniquilado a 2 grupos de discípulos, y que ir solo sería una muerte segura. Lin Feng continuó buscando al simio demoníaco de segundo nivel. Chang Hao empezó a gritar a su hermano que con sus fuerzas solo podían ver la diversión. Tenían que esperar a que el dragón viniera y se encargara de estos 2 monos demonio. Este tipo estaba molestando a Lin Feng cada vez más. Aún así, no tenía otra cosa que hacer. Así que le preguntó dónde estaba el lugar. Chang Hao se volvió de nuevo hacia él y le pidió que echara otro vistazo al núcleo una vez más. Lin Feng quiso golpearle, ya que esa era la idea. Después de lo cual, le lanzó 2 núcleos de bestia de nivel 1 y le dijo que los cogiera para él. Chang Hao le estaba muy agradecido, a pesar de que le había golpeado directamente en la cabeza con las balas de cañón. Respondió que podía ver el lugar desde unas pocas millas al oeste. Lin Feng se sorprendió de lo corrupto que era este tipo. Luego salió corriendo, gritando de alegría que por fin era rico. A continuación, fue por las coordenadas de Chang Hao directamente al cañón de la fruta del espíritu de la tierra. Estaba exhausto cuando encontró este cañón. Mirando la situación a su alrededor, se fijó en un grupo de personas. Estas 5 personas iban a matar a estos 2 monos demoníacos. Esta alineación consistía en Tang Xianxian, Wu Ming, Su Mubai, Yin Jiao y Chang Wei, pero faltaba una 6ª persona, y le estaban esperando. Como Chang Wei sugirió ir a las 5 y no esperar a la 6ª persona, Wu Ming le pidió que dejara de fanfarronear, ya que solo pueden protegerse si reúnen a 6 personas. Su Mubai no estaba de acuerdo con ella porque si el diácono llegaba primero y se llevaba la fruta del espíritu de la tierra, ni siquiera podrían recoger las sobras. Tang Xianxian también estaba a favor de la opción del hermano Mubai. Aunque ella no tenía la fuerza para cazar con él gamonos demoníacos, ella definitivamente animaría. De repente apareció Jia Ji. Afirmó que escucharía las instrucciones del hermano Su. Si pueden conseguir más frutos de espíritu de tierra, será genial. Después de armarse de valor, decidieron iniciar la operación. De repente, todos oyeron la voz de un desconocido que decía que solicitaba entrar en el equipo de cazadores de monos. Tang Xianxian se sorprendió de cómo este discípulo errante había sobrevivido desde que entró en la montaña bestia. Su Mubai rió a carcajadas ante su afirmación y comenzó a perseguirle sin llegar a su discípulo. Lin Feng respondió que solo era un humilde discípulo. Esa gente ni siquiera se atrevía a ver lo que él podía hacer. Tras lo cual, lanzó un pequeño guijarro a Xianxian para que se calmaran un poco. Xianxian se acercó al hermano Su Mubai y le pidió que la defendiera. Después de todo, ese bastardo acababa de golpearla. A Lin Feng no le gustaba que dijera cosas tan desagradables. De esta forma, decidió darle una lección, ya que su educación era claramente penosa. Solo está ayudando a darle una lección. Su Mubai dijo que no tenía intención de perder el tiempo con un estudiante cualquiera. Pero ya que le había hecho enfadar, pagaría por ello. A Lin Feng, por otro lado, no le importó calentar un poco. Después de lo cual, los 2 se enzarzaron en un combate cuerpo a cuerpo. Lin Feng do hiper que no era de extrañar que uno fuera tan arrogante. Después de todo, su nivel de cultivo era claramente superior al suyo. Shiji los detuvo, pues no tenía sentido perder tiempo aquí. Porque si la batalla continuaba, los hombres de Deacon llegarían primero.
Y cazar monos demoníacos también requería mantener suficiente fuerza física. Y con la fuerza que acababan de demostrar, ya podían formar parte del equipo de cazadores de monos. Y preguntó a los demás al respecto. Temin se alegró, pues vio que aquel hombre era bastante fuerte y tenía experiencia en combate y habilidades con la espada. Shang-Xian empezó a gritar y no estaba satisfecha, pues hacía unos minutos que la había abofeteado. Esto arruinó el gran plan de Sumubai, ya que ahora no podría hacer esto para todo tipo de discípulos. Pero por otro lado, las palabras del hermano Jia Ji también tenían sentido. Ya que todos están de acuerdo, supondrá la situación general en primer lugar. Shang-Xian no podía creer las palabras de su hermano, e incluso empezó a llorar un poco. Su explicó que la fruta del espíritu de la tierra era muy importante para él, y que no podía permitirse ningún error. A continuación dejaron allí a Shang-Xian, y luego salieron de allí al galope. El simio demoníaco que custodia el fruto espiritual de la tierra está bastante cerca, así que todo el mundo debe estar alerta. Al cabo de unos minutos, lo clavaron en su sitio. Pero por alguna razón, nadie pudo ver al simio demoníaco, y no había huellas. Solo Lin Feng sintió que algo iba mal. Y después, gritó a todos que tuvieran cuidado, ya que el monstruo estaba a su derecha. Hishi reconoció que este mono tenía un IQ bastante alto. Lin Feng consiguió agarrar la mano de Wu Ming y ordenó a todos que se dispersaran. Hiji quiso ayudar y decidió controlarlo mientras los demás huían. Pero la resistencia era enorme y no podía controlarla. Su voló hacia él y activó su técnica. Excepto que el mono repelió fácilmente su técnica. Su advirtió a todos los demás que esta bestia era muy fuerte. Lin Feng decidió llevarse todo el peso del ataque, y fue el primero en atacarle. Era muy consciente de que los ataques normales no harían mucho daño a este simio demoníaco. Su decidió no esperar y sacó su tridente de arma espiritual de primera clase. Hishi estaba herido, pero aún así, aconsejó a los demás que no dejaran que este discípulo errante los menospreciara, y necesitaban moverse juntos. Aquellos decidieron hacerle caso y atacar juntos. Todos atacaron al mono, y aprovecharon sus oportunidades lo mejor que pudieron. Esto enfureció al mono y corrió hacia ellos. Hishi defendió a los demás, y era la oportunidad perfecta para atacar al mono. Lin Feng y Su clavaron simultáneamente sus armas directamente en el mono. Fue un puñetazo tan bueno que el mono cayó al suelo sin fuerzas. Todos ya se habían relajado y querían regocijarse, excepto Lin Feng, que se apresuró a molestarles diciendo que había otro. En efecto, otro enorme simio había aparecido frente a ellos. Todos se tensaron y empezaron a prepararse para otra batalla. Dicho esto, este mono era mucho más fuerte que antes. La muerte del mono macho parece haber enloquecido aún más la situación. Pero afortunadamente, esta era una hembra simia de nivel inferior. Si pudieran deshacerse de él de un solo golpe, el fruto espiritual de la tierra sería suyo. Shang Wei fue el primero en abalanzarse sobre el mono. El mono le golpeó con facilidad y salió volando a gran velocidad. Todos corrieron hacia él a la vez, pero aunque estaba sin fuerzas, estaba consciente. Yin Yao decidió vengar a su amigo y se abalanzó sobre ella. En una fracción de segundo, el mono le agarró del brazo. Al principio ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta. Hishi empezó a gritarle, ya que pudieron matar al mono demonio antes porque todos cooperaron entre sí. Si luchaban solos, serían derrotados. Lin Feng también le llamó tonto. No importa lo débil que sea, sigue siendo un simio demoníaco. Hishi decidió actuar conjuntamente y lo atrapó con sus cadenas. Ti Moon, por su parte, comenzó a atacar con sus espadas. Activó su técnica de batalla de ruedas. Su atacó desde el otro lado al mismo tiempo que su técnica. El mono inició una caída lenta y constante. Todos pensaron que su táctica de trabajar juntos había funcionado. Al final, pensaron que sí, y el mono se volvió aún más feroz. Tanto que arrastró a Gigi. Empezó a pedir ayuda al darse cuenta de que podía estar muy enfermo en unos segundos. Lin Feng corrió hacia él para salvarle. Era la oportunidad perfecta para probar lo fuerte que era. Concentró todo su poder en la espada, y luego hice pedazos a ese mono. Gigi se tumbó en el suelo y se sorprendió de lo fuerte que era este tipo. Todos los demás también se pusieron en pie, sorprendidos y dueños de su fuerza. Ahora que el simio demoníaco estaba muerto, era hora de distribuir el botín. Estos dos simios demoníacos deben tener un núcleo de bestia de segundo nivel. Y entonces Su se preguntó cómo dividirían la presa. Como Lin Feng había hecho una gran contribución a esta batalla contra el mono, Su se ofreció a darle el núcleo. Una vez hecho esto, se volvió hacia los demás y les preguntó si tenían alguna objeción. Todos se quedaron un poco callados y no supieron qué decirle. Pero todos aceptaron su propuesta. Lin Feng estaba muy feliz de no tener que asustar ni amenazar a nadie.
y todos se rindieron voluntariamente por sí mismos tal y como era. Después de lo cual, Su le pidió a Lin Feng que lo recogiera él mismo. Caminando hacia allí, no podía creer que Su Mubai fuera tan generosa. Después de todo, 2 núcleos mágicos de segundo nivel valían muchas piedras espirituales. Caminando hacia allí casi vomita. Ese mono muerto apestaba mucho, mucho. Su Mubai también dijo que el fruto del espíritu de la tierra está a solo 1 kilómetro de distancia. Para evitar accidentes, sugirió que curaran primero sus heridas. Todos le apoyaron porque tenía mucho sentido. De repente, de la nada, Su corrió hacia Jin Qian a gran velocidad y le dio un puñetazo en el pecho, e inmediatamente clavó su tridente en el matón. Estos dos simplemente murieron, ya que perdieron una enorme cantidad de sangre. Así, 2 personas menos podrían llevarse la fruta del espíritu de la tierra. Y después de eso fue a ver a Timing y Gigi. Gigi estaba aterrorizado, ya que se dio cuenta de que había perdido la cabeza y quería tomar la fruta del espíritu de la tierra para sí mismo. Shizi ni siquiera tuvo tiempo de gritar de dolor, y Su le cortó la cabeza delante de todos. Solo quedaban 2 de ellos. Lin Feng, mientras tanto, solo había encontrado todas las piedras espirituales y no vio lo que estaba sucediendo cerca. Su corrió hacia Timing para matarla también. Estaba muy perdida y no sabía qué hacer, porque acababan de matar a sus amigos delante de sus ojos. Aún así, reunió sus pensamientos y activó la técnica de la cubierta de colores en el último momento. Su, aunque era fuerte, era incapaz de atravesar su defensa. Mientras tanto, Lin Feng acababa de regresar y empezó a gritar sobre qué demonios había pasado aquí. Timing empezó a gritar que estaba tramando coger la fruta del espíritu de la tierra y matarlos a todos para que no hubiera competencia. So se rió mucho en este jardín de infancia. Mencionó que entrar en esta montaña de bestias no era solo batallas con monstruos, sino también batallas con otras personas. Lin Feng admitió que había sido muy descuidado. Y este tipo debía haber conservado su fuerza de cazar monos. Por lo tanto, aún no podía luchar contra él cara a cara, aún no era su igual. No se le ocurrió nada mejor que atacar primero. Para ello, utilicé la técnica de la aguja de la conciencia divina. Su no entendía qué demonios estaba pasando, y solo notaba pequeñas partículas de relámpagos a su alrededor. Entonces gritó de dolor. Continuaron luchando, y Teming se sintió muy ansiosa y sostuvo sus puños por Lin Feng. Lin Feng lo encontró muy difícil, ya que Su era demasiado rápida incluso para él. Solo había una cosa que le complacía, y era que había un fruto del espíritu de la tierra delante de ellos. Sin duda quería cogerlo antes que Su Mubai. Cuando lo clavó allí, se sorprendió de la cantidad de fruta de espíritu terrestre que había, y ya estaba calculando en su cabeza cuánto había ganado después de todo. Lin Feng ya había empezado a coger la fruta. De repente, Su apareció cerca y no quiso darle la fruta. Quería llevarse absolutamente toda la fruta para él. Lin Feng se rió de él, ya que los tesoros del mundo que tenía delante pertenecían a aquellos que estaban destinados a obtenerlos. Al mismo tiempo, declaró que no le tenía miedo. Esta afirmación enfadó mucho a Su, y se lanzó contra él con todas sus fuerzas para acabar de una vez con este asunto. Esta era una posición desesperada. Y así, Lin Feng cogió un montón de frutas en sus manos, y en primer lugar las puso todas en su cara cósmica. En el último momento, aún consiguió saltar. Y Su voló hacia el suelo a gran velocidad, formando una enorme niebla de polvo a través de la cual no se veía nada. A partir de ese momento, empezó a preocuparse un poco, pero no cejó en su táctica de cabrearle, y le llamó peor que a los cerdos y a los perros porque mata a sus compañeros. Su táctica funcionó a la perfección, y por fin había enfadado a Su. Incluso las venas de su frente podían verse, aunque Su sabe cómo vuela ese en el aire, pero aún así puede lograrlo. Con su poder actual, sigue siendo un poco difícil de tratar. Como ya había obtenido el fruto de espíritu terrestre, decidió marcharse. Finalmente utilizó la técnica de la aguja de la conciencia divina. Era otro movimiento extraño por su parte, y a Su empezaba a dolerle la cabeza. Esto por sí solo no era suficiente para escapar de la persecución de Su Mubai. Por lo tanto, tenía que pensar urgentemente en otras maneras. Mientras volaba e ideaba un plan, se dio cuenta de algo muy incomprensible. Vio un dragón de verdad delante de él y Su rió como un loco. Lin Feng no dio la apariencia de estar incómodo, así que empezó a reírse para disimular. Solo que esta vez Su ya estaba preparada y esperaba algún truco de él otra vez. Lin Feng no le esperó y atravesó la piel del dragón con su espada. Este fue un giro que claramente no había esperado. El dragón se despertó del dolor, por supuesto, y empezó a gritar. El dragón se enfadó mucho y empezó a sisear. Su se dio cuenta de que había sido engañado específicamente.
Su Mubai recordó durante el resto de su vida la ofensa que le había hecho, y juró que lucharía contra él hasta la muerte. Mientras tanto, no muy lejos de estas montañas, un grupo de 3 personas arrancó un cartel de un hombre buscado por Su Mubai, el 5.º hombre de mayor rango en la secta exterior. Dice que quien lo encuentre será recompensado con 500 piedras de cristal, vivo o muerto. Y por supuesto el cartel tenía la cara de Lin Feng. Lin Feng, cuando por fin llegó a una distancia segura, contó la cantidad de frutas de espíritu de tierra que había encontrado, anticipando una gran ganancia. Decidió probar al menos una fruta y se la llevó a la boca. En un momento, su rostro se enrojeció y empezaron a brotarle lágrimas de los ojos. Todo en su interior ardía y dolía mucho. El ki dentro del feto era demasiado feroz. Y necesitas canalizar bien el ki para digerirlo. Después de un rato, el ki dentro de su cuerpo ya se ha calmado lentamente. Usando este ki, puede practicar bien. Mientras tanto, en otra parte del bosque los combates no amainaban. El monstruo pájaro, amenazando a la mona mágica, le exigió que le entregara el tesoro, prometiéndole que la perdonaría. De lo contrario, amenazó con atacar todos juntos. El simio mágico sonrió y preguntó si realmente la dejarían ir si renunciaba al tesoro, y afirmó que el tesoro de la tumba no les pertenecía. Simio pensó que una lucha 1 contra 3 era desventajosa para ella, pero estaba decidida a proteger el tesoro, y era un riesgo que tenía que correr. El pájaro afirmó que el tesoro ya estaba dentro del viejo mono, y preguntó cuándo iban a atacar. También añadió que después de matar al mono, decidirían cómo dividir el tesoro. El león, de acuerdo con el pájaro, dijo que mientras el mono tuviera el tesoro, ellos no tenían ninguna posibilidad. La simia mágica, con una risita, se sorprendió de que sus enemigos, que siempre habían estado enemistados, se hubieran unido por el tesoro. Pero aunque no pudiera escapar, destruiría el tesoro con las llamas. El pájaro se echó a reír, pues no cree que el mono se atreva a destruir el tesoro, conociendo su codicia. El pájaro batió las alas y dijo que había que actuar con rapidez y decisión para no dar tiempo al mono a pensar. Y entonces comenzó la magia de las artes. También se ha unido al juego un dragón volador. Alrededor, la tierra temblaba como si hubiera un terremoto. Y también la tierra alrededor se elevaba en el aire en cubos por una fuerza tan poderosa. Esta enorme explosión era visible desde muy lejos. 2 personas que se encontraban en un radio de 100 kilómetros entraron en pánico. Gritaron al oír una fuerte explosión en las montañas, y se preguntaron qué había ocurrido allí. Lin Feng, sentado en la postura del loto, pensó con fastidio que después de atravesar el 6.º nivel de chi, algún ganado se atrevía a hacer ruido sobre su cabeza. Miró un poco a su alrededor y se dio cuenta de que no estaba seguro en la cueva, así que decidió salir para ver qué pasaba. Al salir al exterior, empezó a buscar la causa del gran terremoto. Lin Feye, mirando el humo espeso, no vio nada. Mientras tanto, un mensaje de Xiaotian ya había aparecido. Soy Xiang Xiaotian, el director de la escuela Huayan. Ha habido un cambio en la cordillera Dahuang. Los estudiantes de mi escuela deben abandonar la montaña bestia inmediatamente. Los que violen la orden serán expulsados de la escuela. El simio mágico sobrevivió, aunque resultó herido y perdió un brazo. Al mirar a los enemigos, se dio cuenta de que era evidente que no había forma de evitar el desastre. Mono se dio cuenta de que tendría que tomar una decisión muy difícil. Pero aunque muriera, juró que no los dejaría escapar fácilmente. El pájaro vio la verdadera llama del Samadhi, y empezó a gritar a los demás que se marcharan, pues este mono quería volar su cuerpo. Después de lo cual, 1.000.000 de pequeños trozos de llamas comenzaron a volar en todas direcciones. Con eso se podía ver una silueta muy rápida en un trozo tan pequeño de llama. El pájaro divisó esta silueta y ordenó a los demás que la persiguieran. Lin Feng estaba muy conmocionado por la fuerza y por lo que estaba sucediendo en estas montañas. Mientras observaba, los efectos de la explosión se extendieron por el vecindario cercano. Los demás habitantes del bosque, al ver la destrucción a su alrededor, pensaron que era mejor salir pronto de aquí. Lin Feng decidió no ser diferente a los demás. Y también decidió marcharse de allí, aunque estaba molesto por no poder seguir ganando dinero. Mientras huía, vio una extraña bola de fuego que volaba directamente hacia él. Pensó que era algo claramente peligroso y decidió mantenerse alejado. El mono que flotaba en el aire pensó que necesitaba urgentemente encontrar un cuerpo para ocultar su presencia, y decidió apoderarse del cuerpo del tipo que caminaba delante. Esta maldita cosa le persigue aún más, y además con localización automática. Consiguió esquivar el balón en el último momento. Esto solo hizo que al mono le gustara aún más. Al final, esta bola no llegó al suelo a tiempo, y giró 180 grados de nuevo hacia Lin Feng.
Ahora empezaba a temer por su vida al ver la enorme bola que se dirigía hacia él. Al final, el mono se le metió en el cuerpo. Lin Feng estaba inconsciente y solo brillaba ligeramente con una luz roja. Era casi de noche cuando se levantó y se fue a casa. Meng Shan estaba sentado en los escalones de su casa y muy preocupado por su hermano pequeño. Meng Shan pensó que si esa persona no tuviera problemas con su cabeza, no habría ido a la montaña bestia como discípulo de bajo rango solo para morir. Hizo una tumba para su hermano justo fuera de la casa, y entre sollozos empezó a conmemorarlo. De repente una silueta humana comenzó a verse en la distancia. Meng Shan no se dio cuenta de que Lin Feng se acercaba sigilosamente y continuó rezando a su hermano. Lin Feng se acercó a la tumba y se sorprendió al ver su nombre en la placa. Realmente le asustó y le cabreó. Por lo tanto, sin contener su fuerza, Lin Feng pateó a su hermano justo en la cara. Al mismo tiempo, le dijo que abriera los ojos y viera quién estaba delante de él. Meng Shan estaba muy feliz a pesar de haber sido golpeado. Cayó de rodillas y Lin Feng empezó a gritarle y le advirtió que no volviera a hacerlo. Meng Shan le acompañó inmediatamente a la casa y empezó a traerle un montón de comida. Empezó a contar que, cuando llegara el momento, vendería los núcleos de bestia que obtuvieran y podría ganar unos 1000 yuanes piedras. Meng Shan se quedó estupefacto ante tal cifra y siguió besando sus pies y los de su hermano. Y porque su hermano se reunió con él y lo agasajó con una deliciosa comida, le arrojó un cilicio. Solo aconsejó no gastarlo todo de golpe, sino ahorrar un poco y comprar las cosas que se necesitan. Meng Shan estaba exultante y agradecido, y sus ojos brillaban. Lin Feng le pidió que dejara de comportarse inmaduramente, y que más bien cuidaría de su hermano, y le traería algo más sabroso. Tarareando alegremente una canción fue a buscar comida. Fue entonces cuando recordó que una luz roja le había golpeado durante el día. Aunque su cuerpo no parecía extraño después de despertarse, seguía sintiéndose vagamente inquieto. Decidió no pensar en ello por el momento, sino hacer algo más útil como meditar. Mientras trataba de meditar, por alguna razón su verdadero Qi no podía unirse y no entendía lo que estaba pasando. Cuando se despertó a la mañana siguiente seguía sin entender lo que pasaba, se sentía como si estuviera agotado. Decidió sacar las frutas de repuesto de los espíritus de la Tierra del Anillo para reponer la energía espiritual. De lo contrario, las caídas en el nivel de desarrollo no era ninguna broma. Empezó a comerlos, aunque sabían a pimientos muy picantes, pero los toleró por el bien de la meditación espiritual. Lin Feng, aliviado y feliz, pensó que había escapado de un peligro mortal al recibir de repente una oleada de energía espiritual, aunque en un principio había temido que le faltara. Y luego, con una expresión de horror en la cara, creyó oír ruidos en el estómago y se preguntó si estaría embarazada. Después de todos estos procedimientos, decidió volver a intentar meditar. Planeando en el cielo, sintió la presencia del aura de otro y lo localizó a su izquierda. Al volar un poco hacia adelante, vio un mono. La mona, mirando sorprendida al tipo, pensó que había sido capaz de salvarle la vida utilizando unos frutos tan baratos de los espíritus de la tierra. Lin Feng pensó que las frutas de espíritu de tierra que había obtenido con tanta dificultad eran llamadas baratas por ella, y supuso que era la luz roja que le había aturdido antes. Así que le preguntó al mono qué era y por qué estaba dentro de él. El mono le respondió que no necesitaba saber quién era, pero que se considerara afortunado. La mona, con mirada amenazadora, le dijo al tipo que su cuerpo estaba a punto de ser sacrificado para ella y que sería el día más gratificante de su vida que debería recordar. Lin Feng, a su vez, le dijo a la mona que no le importaba quién era y le ordenó que se marchara inmediatamente, o de lo contrario no sería ceremonioso. El mono que miraba al tipo se rió, ya que no era más que un patético bicho con chi de 6º nivel, y podía matar a decenas de miles como él con una sola exhalación. Lin Feng decidió no rendirse y quiso darle una lección al mono. Utilizó su técnica y le clavó la aguja. Lin Feng vio claramente cómo la aguja atravesaba su cuerpo, y cuando miré de cerca no vi ni un rasguño. No entendía cómo era posible. El mono le dijo que aunque solo le quedaba un mísero cultivo de nivel tierra, seguía sin ser alguien a quien un bicho pudiera entender, y decidió mandar al tipo a paseo ya que tenía tanta prisa. Horrorizado al pensar que el mono había desaparecido, supuso que intentaba apoderarse de su mente. Mono, por otro lado, pensó que era un poco extraño, ya que tenía un poder espiritual tan poderoso, a pesar de que solo estaba en el nivel de condensación chi. Cuando Lin Feng la vio, se llenó de alegría, y decidió usar todo su poder espiritual. La mona, sin embargo, sabe de dónde sacó tal mar de conciencia, dado su nivel de condensación chi,
Pronto lo averiguaría. En una fracción de segundo estaba delante de su hocico y le dio un puñetazo en toda la cara. Tras lo cual, Lin Feng agarró la cabeza del mono, preguntándole por qué no intentaba matarle con una sola exhalación, como había pretendido antes. El mono, por otro lado, no creía que eso fuera posible, porque la fuerza de su conciencia era comparable a la de un experto de nivel Xuan, aunque él no fuera más que un patético bichito. Después de lo cual, se calmó un poco al pensar que ella no podía hacerle nada malo a su conciencia. Ella era un gran mono sagrado de batalla, y no habría sido derrotada por la patética hormiga si no fuera por su cuerpo arruinado y su alma gravemente dañada después de usar la técnica secreta.